Hola muchachos. En este video vamos a ver el tema de la Revolución Rusa. ¿Ok? ¿Se acuerdan que mencionamos en el anterior que, bueno, que el tema fue la Primera Guerra Mundial y que durante la Primera Guerra Mundial, pues los rusos, bueno, el zar, ¿no? Nicolás II tuvo que sacar a su ejército ruso de la Primera Guerra Mundial para que pues defendiera su gobierno, ¿no? Su monarquía zarista, porque el pueblo ruso pues se le había levantado en armas al zar. ¿Ok? Entonces, eh, ese va a ser el tema de este video. Esta revolución rusa es considerada una de las revoluciones más importantes de la historia universal contemporánea porque pues fue la primera revolución socialista. ¿Okay? Entonces, pues obviamente trascendió, ¿no? Después del triunfo de esta revolución rusa y que Rusia se convirtió en la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después muchos países adoptarían el socialismo, ¿no? Y pues se conformaría un bloque de países socialistas. Pues esta revolución rusa fue el inicio de todo ese bloque socialista en el mundo. ¿Ok? Entonces por eso es tan importante y pues hay que conocer cómo se dio, ¿no? Bueno, entonces iniciaríamos diciendo que Rusia, a pesar de ser un territorio muy, muy grande, extenso, el más grande del mundo, ¿no? Para acabar pronto, en 1900, bueno, la Revolución Rusa inicia en 1917, ¿no? Entonces, para esos años, Rusia seguía siendo un país, sí, muy grande territorialmente, pero también muy atrasado, muy atrasado. La mayoría del pueblo ruso eran campesinos. Estamos hablando de un 80% de la población rusa eran campesinos, o sea, vivían básicamente de la agricultura. No había desarrollo industrial. Estamos hablando ya del siglo XX, principios del siglo XX, 1917, les repito. Y Rusia estaba en ese atraso, no tenía mucho desarrollo industrial. Y bueno, había alto índice de analfabetismo, ¿no? Obviamente, pues a la monarquía zarista pues no le interesaba mucho que su pueblo se educara, ¿no? Aprendiera pues lo básico como era leer y escribir, ¿no? Con que trabajara la tierra era más que suficiente, ¿no? Para los zares. Entonces, pues estaba muy atrasado también en la cuestión educativa, ¿no? En la cuestión económica, en la cuestión educativa. Eh, y para colmo, pues no eran tampoco una potencia militar, a pesar de tener un ejército, eh, pues muy grande, ¿no? En cuanto a número, ¿no? Ahora sí que cuantitativo. No era un ejército cualitativo, es decir, no era un ejército de calidad, no estaba ni bien armado, ni bien entrenado, ¿no? ni modernizado, pues no estaba a la vanguardia, como se dice. Y eso lo puso de manifiesto precisamente Japón, porque resulta ser que en 1905 Rusia entró en una guerra con los japoneses. Usted sabe, Japón pues es una isla, ¿no? Allá en el continente asiático, eh, pequeño, es un país pequeño, sobre todo en comparación a Rusia, y resultó ser que en esa guerra de 1905 Japón le ganó a Rusia, le ganó territorio porque se estaban disputando un territorio, Manchuria, ¿eh? Ahí en el continente asiático, y resulta ser que los japoneses derrotaron al ejército ruso. Entonces el pueblo ruso, pues imagínense, pues estaban bastante, pues decepcionados, ¿no? Del gobierno zarista, del gobierno del zar Nicolás II, porque pues ni siquiera
eran una potencia militar, ni siquiera les aseguraba pues el tener pues la seguridad de poder defender, ¿no?, el territorio nacional ruso. Eh, las cosas, digamos que estaban mal, pues, ¿no? En Rusia había atraso económico, atraso educativo y ni siquiera habían podido defender un territorio, ¿no? Militarmente tampoco eran así como para que el pueblo ruso se sintiera orgulloso, no, al contrario, ¿no? Esa guerra, esa derrota contra los japoneses, pues les dolió mucho en el orgullo y se sentían como que, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo, no? Aquí manteniendo la monarquía zarista y en realidad no está funcionando, ¿no? Porque recuerden que finalmente los pueblos cuando mantenían, ¿no?, a una monarquía, pues era, pues digamos, le tenían respeto al rey, ¿no? A los reyes, los veneraban, ¿no? Se sentían orgullosos de alguna manera cuando era la monarquía francesa, la monarquía inglesa, hasta que finalmente pues entraron en crisis la monarquía y ya vinieron los cambios. Acá en Rusia pues se estaba haciendo todo muy tardío, ¿no? Ya era de las pocas monarquías que realmente quedaban como tal, ¿no? La monarquía zarista. Eh, entonces, esa era la situación, ¿no? Ese era el contexto un poco de lo que pasaba con Rusia. Eh, Cuando el zar, cuando regresa el ejército del zar de la Primera Guerra Mundial para defender su monarquía, pues ya el pueblo ruso ya estaba, pues encendido, o sea, ya estaba decidido a acabar con la monarquía zarista y realmente llevar a cabo un cambio radical, o sea, llevar a cabo una verdadera revolución, que ya dijimos que revolución significa cambio, ¿ok? Hay algunas revoluciones que se hacen llamar revolución y en realidad dicen, no, eso no fue una revolución, eso fue una lucha armada, pero de revolución, pues, ¿dónde estuvo el gran cambio? Desgraciadamente nuestra revolución, la revolución mexicana, cae ahí en esa categoría, ¿no? O sea, sí, se sacó a Porfirio Díaz, pero después de eso, pues no hubo así como que los grandes cambios, ¿no? Y bueno, acá en Rusia, pues acá sí iba a haber grandes cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque la propuesta de los revolucionarios iba a ser eso, ¿no? Marcar un gran cambio para Rusia. En Rusia iba a haber dos grupos políticos, ¿no?, que iban a llevar a cabo la revolución rusa. Uno era el grupo de los bolcheviques, con B grande, bolcheviques. Este iba a ser el grupo denominado el grupo radical. Este iba a ser el grupo liderado por Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, que seguramente han escuchado el nombrecito, ¿no? Alguna vez por ahí, Lenin. Él iba a ser el líder de este grupo político de los bolcheviques. Y les digo, va a ser el grupo radical. ¿Por qué? Porque ellos eran los que proponían pues un cambio radical. Lenin, él era de ideología socialista, él era alguien que apoyaba a los obreros, ¿no? Él era líder de los obreros rusos, que sí, la mayoría, como les dije, eran campesinos, pero pues en las ciudades ya había cierto sector obrero, además de que Lenin pues también iba a encabezar a los campesinos rusos. Él era un estudioso, simpatizaba totalmente con el socialismo que proponía Carlos Marx, ¿no? Lenin se había fletado todos los libros de Carlos Marx, de materialismo histórico, obviamente el manifiesto comunista, todos los libros del capital, ¿no? Cómo funcionaba el capitalismo y cómo proponía pues Marx que el capitalismo estaba destinado al fracaso, ¿no? Que iba a llegar un momento en que la clase obrera o proletaria, ¿no?, la clase baja, no iba a soportar
el ver la gran diferencia, ¿no?, de clases sociales con respecto a la burguesía, y pues que se iban a levantar en armas en una gran revolución, ¿no?, internacional, la manejó Carlos Marx, donde se iba a tumbar a la burguesía del poder y los medios de producción iban a empezar a ser manejados precisamente por la clase obrera o proletaria, como le quieran llamar, y ahí iba a ser el gran cambio, ¿no? Se iba a dejar atrás el capitalismo e iba a surgir un modo de producir nuevo, un modo de producción nuevo, que sería lo que Marx llamaría como socialismo, ¿ok? Y dijo Marx, el socialismo va a tener su etapa superior, donde ya no va a haber necesidad de un gobierno, ¿no?, que dirija al socialismo, sino que sin necesidad de ese gobierno, la sociedad va a entender que vivir en igualdad es la mejor forma de vivir en sociedad, y a esta etapa superior le llamó comunismo, ¿no? Ya después muchos países se hicieron llamar comunistas, pero pues seguían teniendo un gobierno, ¿no? Como por ejemplo Cuba con Fidel Castro, ¿no?, que se hacían llamar comunistas, o el mismo Corea del Norte, ¿no?, con su dictador comunista, pero pues no es un comunismo, por lo menos no como lo planteó Marx. ¿Por qué? Porque entonces no habría estos presidentes, estos líderes, ¿no? Según Marx, como les digo, en un comunismo ya no hay necesidad de un gobierno. En la etapa del socialismo sí, ¿no? Marx deja claro que se necesita de un gobierno rector, ¿no?, que dirija y que dé pie pues a la igualdad, ¿no?, a la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, ¿ok? Entonces, Lenin pues era les digo, fue un estudioso de toda la teoría socialista de Carlos Marx, y pues obviamente él aspiraba a acabar con la monarquía zarista y dar ese paso al socialismo. Díganme ustedes si no era proponer un gran cambio, si no era una verdadera revolución, ¿no? Entonces esa era la postura del grupo de los bolcheviques, el grupo radical. Eso es lo que querían, ¿ok? Ellos decían, tenemos que cambiar de la monarquía zarista a un socialismo como lo planteó Marx, ¿ok? Esa era la idea de Lenin. Obviamente Lenin también hizo sus propios escritos, ¿no?, sobre el socialismo, y bueno, también por eso Marx y Lenin pues son considerados grandes teóricos del socialismo, ¿ok? Bueno, pero por otro lado había también un grupo político en contra de la monarquía zarista, sí, pero un grupo moderado que se llamaban mencheviques. No sé si se llaman bolcheviques y mencheviques, ¿no? Ahora sí que nombrecitos rusos. Y los mencheviques eran moderados porque ellos decían, sí, hay que terminar con la monarquía zarista, pero no podemos llegar de inmediato a un socialismo. Hay que respetar los modos de producción que planteó Carlos Marx, porque pues Rusia en realidad estaba en un feudalismo, ¿no? Y Marx había dicho, los modos de producción que ha tenido la humanidad han sido, primero se vivió en comunidad primitiva, luego se vivió en esclavismo, la etapa del esclavismo, ¿no?, sobre todo pues, el Gran Imperio Romano. Luego se pasa a la etapa del feudalismo, ¿no?, que es durante la Edad Media, pues. Luego se pasa al capitalismo, ¿no?, que surge con la Revolución Industrial. Y Marx proponía el socialismo, o sea, que el capitalismo iba a fracasar tarde que temprano, por lo que les comenté hace un momento, por una gran revolución obrera que se iba a venir y que iba a tumbar a la burguesía del poder, y entonces los proletarios u obreros iban a dirigir, ¿no?, la economía y la política de las naciones. Y eso sería el socialismo. Ellos iban a promover la igualdad de condiciones, ¿ok? Entonces, Rusia estaba en el feudalismo, en el modo de producción feudal. Entonces decían los mencheviques,
primero hay que pasar por el capitalismo, ¿no? Como lo dice al pie de la letra Marx. Pero pues Marx lo que había hecho es un estudio de la humanidad, ¿no? En su teoría del materialismo histórico. Y pues a Marx le tocó vivir durante el capitalismo ya estaba ahí, o sea, ¿no? No es que Marx dijera, no, sí, se tiene que pasar por, ¿no? Por el capitalismo, ¿no? Pues el capitalismo ya se estaba viviendo, ¿no? Entonces los mencheviques, pues decían, no, hay que pasar por el capitalismo, nuestro pueblo tiene que pasar por el capitalismo y luego ya llegar al socialismo, ¿ok? Pero Lenin decía, no, o sea, no inventen, como están locos. ¿Para qué vamos a pasar por el capitalismo? ¿No? Si lo que queremos llegar es al socialismo, ¿no? Lo que queremos es que haya igualdad social en nuestro pueblo y que el gobierno, este gobierno socialista, pues impulse la economía de nuestro pueblo, la educación de nuestro pueblo, que seamos una potencia en todos los sentidos. Eso es lo que queremos. ¿Para qué vamos a pasar por el capitalismo? Pues ni modo, estamos ahorita en el feudalismo, nos vamos directo al socialismo, al modo de producción social, ¿no? Esa era la postura de Lenin, ¿no? Entonces Lenin pues estaba en contra de la postura de los mencheviques, ¿no? Eso de pasar por el capitalismo. Entonces, por eso eran grupos, digamos, diferenciados, ¿no? Por el proceso que proponían. ¿Okay? Igual, lo bueno es que los dos grupos se unieron para derrocar a la monarquía zarista, porque en eso sí estaban de acuerdo, en que la monarquía zarista tenía que terminar ya, ¿no? Porque no estaba dando resultados para el pueblo. Entonces empieza la revolución en 1917. Y como les digo, el ejército del zar, pues sí era muchos soldados, pero no estaban pues también preparados, además de que habían tenido pues muchas bajas en la Primera Guerra Mundial, que había iniciado, como vimos, en 1914. Entonces el ejército ruso había estado ya 3 años en la Primera Guerra Mundial y por supuesto que tuvieron muchas bajas. De hecho, pues los otros, ¿no? Francia e Inglaterra pues utilizaban mucho de carne de cañón al ejército ruso, ¿no? Es la verdad, ¿no? Entonces tuvieron muchas bajas. Cuando el zar lo regresa para protegerlo, pues ya no iba a regresar la misma cantidad y les digo, la calidad pues no era muy buena, que digamos, ¿no? Y pues el pueblo ruso, pues iba, los campesinos y los obreros, ¿no? O artesanos también, los pocos comerciantes que había, el sector más grande que había en Rusia, como ya dijimos, era el sector del campesinado, ¿no? Pues iban a apoyar la revolución rusa, iban a apoyar a los bolcheviques y a los mencheviques. Pero como todos iban a estar de acuerdo de que tenían que derrotar al zar Nicolás II, pues se hace una verdadera multitud, ¿no? Y el ejército ruso del zar, pues no iba a poder contener a la multitud, la revolución del pueblo, ¿no? Y pues el zar Nicolás II termina claudicando, ¿no? Lo derrotan y finalmente pues, pues acaban con la familia zarista, ¿no? Bueno, familias allá. Después salen historias románticas que una de las hijas del zar escapó y pues, hasta películas se han hecho, ¿no? Pero el caso es que hasta ahí llegó la familia zarista, que había sido pues tenía un consejero, ¿no? Que se hizo muy famoso, y ahorita ya se me olvidó el nombre. Bueno, al ratito les digo si me acuerdo, es lo de menos. Pero digamos que también se hizo famoso, ¿no? Este consejero que era un tipo así como, pues como brujo, ¿no? Que ayudaba a curar al hijo del zar, ¿no? Que tenía problemas graves de salud y pues se convirtió en un personaje
importante para la familia zarista y después resultó ser que pues era un consejero de la familia, ¿no? Eh, y bueno, también lo asesinaron primero a él y ya después la familia zarista pues también cayó, ¿no? En manos del pueblo. Los primeros que iban a asumir el mandato en Rusia iban a ser los mencheviques, ¿no? En febrero de 1917. Eh, pero como pues los mencheviques tenían sus ideas, ¿no? Esta idea de que pues se le iban a llevar tranquilos, ¿no? Que primero había que pasar por el capitalismo, pues los bolcheviques no iban a tener esa paciencia y no iban a estar de acuerdo, ¿no? Entonces Lenin iba ahora sí, pues a encabezar su movimiento, su revolución radical contra los mencheviques para quitarlos del poder y llevar a cabo la verdadera revolución, como le llamaban ellos, ¿no? El verdadero cambio, la verdadera revolución rusa. Y lo lograron. La verdad es que Lenin logró liderar bien, ¿no? Al pueblo ruso y derrotaron a los mencheviques. Y entonces sí empezaría pues esa verdadera revolución, esos verdaderos cambios en Rusia, ¿no? Y Lenin se iba a convertir pues en el primer presidente socialista de Rusia, que finalmente en 1922 ya cambia el nombrecito de Rusia. Rusia, como les digo, pasó a ser una unión de repúblicas socialistas soviéticas, que es lo que significa URSS, ¿no? Esas iniciales. Y pues obviamente Lenin fue el primero en llevar a cabo pues eso que había prometido y poner en práctica pues sus ideas socialistas, las ideas de Marx, sus propias ideas. Obviamente iba a tener grandes colaboradores, ¿no? Como León Trotsky, que iba a ser otro socialista importante, mano derecha de Lenin, ¿no? Y por el ala militar, su gran apoyo fue José Stalin, que era un general pues del ejército revolucionario, ¿no? Era un gran líder militar. Entonces, Lenin empieza con estos cambios, ¿no? Y poco a poco, pues Rusia, bueno, la URSS se iba a empezar a modernizar, iba a empezar a haber inversión en la industria, ¿no? En generar productos industrializados, en maquinaria, pues, ¿no? Y iba a empezar también la ola de alfabetismo en el pueblo soviético. Y mucha inversión pues en escuelas, ¿no? Tanto en el ámbito urbano, o sea, en las ciudades, como en el ámbito rural, ¿no? En el campo, para los campesinos. Obviamente esto no se dio de la noche a la mañana, ni mucho menos el gran cambio, pero si empezó. Lenin finalmente él muere en 1924 por cuestiones de salud, pero Lenin ya había empezado, ¿no? Esos grandes cambios. Lenin, él había dejado prácticamente como heredero, ¿no? Del gobierno a León Trotsky, que les digo, simpatizaba totalmente con la ideología socialista, pero el otro líder, el líder militar, como les decía, Joseph Stalin, ¿no? Stalin, más conocido por su apellido, Stalin, él no iba a estar de acuerdo con que León Trotsky fuera el sucesor de Lenin. Y tal no iba a estar de acuerdo que pues le da un golpe de estado a Trotsky, es decir, utiliza el mando de tropa para no dejar tomar posesión a León Trotsky. Y León Trotsky tiene que salir huyendo del pueblo soviético, ¿no? Se refugia primero en Europa mucho tiempo, pero pues obviamente sabía que corría peligro porque Stalin no iba a descansar hasta acabar con él, hasta asesinarlo, porque si no siempre iba a ser una amenaza para su gobierno, el gobierno ahora de Stalin, ¿no? Él toma el poder así a la mala por un golpe de estado. Muchos muchos simpatizaban con León Trotsky, pero quien tenía el mando de tropa
O sea, era Stalin. Y como ya no estaba Lenin, que era el que respetaban, ¿no? Pues Stalin lo aprovechó. Y muchos simpatizantes de Trotsky pues fueron pasados por las armas, fueron fusilados, asesinados. Y pues obviamente el pueblo pues tenía miedo, ¿no? Y cada vez más se iba pues cuadrando ante Stalin y reconociendo pues el gobierno de Stalin. Muchos que acompañaron en el exilio a Trotsky pues fueron también encontrados y asesinados. León Trotsky fue salvando la vida hasta ¿dónde creen que finalmente se refugió? Pues acá en nuestro país, acá en México. Y quienes le dieron asilo fue Diego Rivera y Frida Kahlo, que simpatizaban ellos con la ideología socialista, eran los socialistas mexicanos, ¿no? Y le dieron refugio, pero les digo, la policía secreta de Stalin pues no descansó hasta que finalmente encontraron su guarida acá en México y lo asesinaron, lo acribillaron. Y así José Stalin se quitó del problema, ¿no? Y entonces sí, pues José Stalin ya no iba a haber nadie que le pudiera competir el cargo, ¿no? Como presidente de la URSS. Y obviamente Stalin pues también simpatizaba con el socialismo, pero pues él tenía su corte militar. Finalmente la personalidad influía mucho a la hora de aplicar el socialismo, ¿no? Entonces, José Stalin puso en práctica algo que se le llamaron planes quinquenales, es decir, planes a 5 años. ¿Ok? Iba a decir Stalin, a ver, en estos 5 años que vienen, vamos a desarrollar la industria, nos vamos a convertir en una potencia industrial. O sea, vamos a producir mucho producto industrializado. Y órale, a la población la iban a tener como soldaditos. Ahora sí que con capataces, ¿no? Con látigo en mano, órale, a trabajar, ¿no? A ser productivos, a producir en la cuestión industrial. Obviamente, pues, ¿no? Tuvieron que invertir capital, dinero para las máquinas, para estas industrias, pero lo lograron. O sea, se ponían metas a 5 años de producir tanto y lo lograban. Luego venía otro plan quinquenal que era pues la producción del sector primario, ¿no? O sea, lo que es la agricultura, ganadería, pesca y minería. Órale. Otro plan quinquenal. En 5 años tenemos que producir tanto. ¿Ok? Y lo tenemos que lograr. Entonces ponía mano dura, ¿no? Órale, a los campesinos con látigo en mano. Y sí, obviamente seguía el proyecto de la educación, ¿no? Pero, pues había que trabajarle también. O sea, no había horas de descanso, ¿no? Con Stalin. Había que avanzar en todos los sentidos y con planes, ¿no? Cumpliendo metas. Entonces, obviamente, ya con los años, pues el gobierno de Stalin se iba a calificar como un gobierno, como una dictadura, ¿no? Una dictadura socialista, ¿no? O sea, que no se iba a diferenciar mucho de lo que sería, y que después vamos a ver, lo que sería Hitler y Benito Mussolini en Italia, ¿no? Y Hitler en Alemania. Stalin en la URSS era un líder duro con su pueblo, con su sociedad, con tal de lograr esas metas, ¿no? Esos planes a 5 años, planes quinquenales le llamo. Y la verdad es que hay que decir que sí lo logró. Estaba en el último plan quinquenal que era el convertir a la URSS en una potencia militar, el modernizar su armamento y modernizar a sus ejércitos en estrategias de guerra, etcétera, entrenamiento, etcétera, ¿no? En eso estaba cuando se le viene la Segunda Guerra Mundial, que ya lo veremos más adelante. Pero lo que hay que decir es que José Stalin sí convirtió a la URSS en una potencia económica, en una potencia
educativa, o sea, adiós analfabetismo, y en una potencia militar, que les digo, eso que no completó los 5 años, ¿no? Apenas iba en 3 años cuando se le vino encima la Segunda Guerra Mundial, pero con esos 3 años, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues demostraron ser una potencia militar, que ya lo veremos, les digo en su momento, ¿no? Entonces, eso fue la Revolución Rusa. Les adelanto un poquito, Stalin muere en 1953 y obviamente sí fue ahora sí que muy odiado, por supuesto, ahora sí que, bueno, dividido, pues, ¿no? Había mucha gente que sí apoyaba, ¿no? La dictadura socialista o comunista, como le llamaban, de Stalin, porque finalmente, pues, ¿no? Cambiaron Rusia, cambió a la URSS y cambió de un pueblo atrasado, ¿no? A un pueblo, pues, una potencia, ¿no? Una potencia en general. Pero ¿a qué costo? ¿No? A costo de, pues les digo, de látigo en mano contra el pueblo para lograr, pues eso, lograr esas metas. Entonces, sí, también mucho pueblo, la mayoría, si vamos a decirlo, la mayoría, pues ya no aguantaba pues esa dictadura de Stalin, que aunque se cuadraban ante él por miedo, porque pues para eso estaba el ejército de Stalin, ¿no? Que ya iba a ser llamado Ejército Rojo de la URSS, para controlar cualquier rebeldía o cualquier sublevación en contra de su gobierno, pues obviamente no se iban a rebelar el pueblo, ¿no? Se cuadraba ante su líder carismático, ¿no? Entre comillas, pero era más miedo que carisma ¿no? El que infundía Stalin. Lenin sí había sido más carismático que miedo. Entonces por eso Lenin es tan recordado y tan venerado por el socialismo mundial y pues obviamente más por el pueblo soviético, ¿no? En su momento. Y pues a nivel mundial Lenin es esto, el líder de la primera revolución socialista en el mundo, ¿ok? Y ya lo que pasó con Stalin, pues ya fue la otra etapa, ¿no? La etapa de una dictadura socialista, que los llevó a ser una potencia, sí, pero a un alto costo, ¿no? A un costo de sufrimiento del pueblo soviético, ¿no? Como decían, de sudar sangre. Pero bueno, así fue y Stalin estuvo, pues muchos años, les digo, hasta 1953 murió. Y él tomó el mando, pues prácticamente en 1924, cuando murió Lenin y no dejó tomar el mando a León Trotsky, pues lo toma él, fíjense, del 24 al 53, ¿no? Ahora sí que más de 25 años. Pero bueno, así es que se convirtió la URSS, ¿no? Y pues ya después veremos también qué tan importante fue después de la Segunda Guerra Mundial, pues en esa competencia que iba a tener con Estados Unidos, ¿no? En el periodo llamado Guerra Fría, ¿no? Ahí seguiremos hablando de la URSS de Stalin, por supuesto, lo que le tocó a Stalin. Bueno, eso sería la Revolución Rusa. ¿Okay? Ahora ya conocen un poquito más de qué se trató. ¿Okay? Espero que haya quedado claro, o más o menos claro, y seguimos en contacto. ¿Okay? Gracias.